Bueno, jóvenes, niñas, muy buenas tardes para todos. Un saludito muy especial. Bienvenidos a una nueva clase, a un nuevo video de química. En el día de hoy quiero que analicemos un poco la forma en la que se pueden resolver los ejercicios en donde vamos a encontrar información que tiene que ver con la estequiometría, las soluciones y los gases. Recordemos que a partir de un solo ejercicio es posible que encontremos toda la información mezcladita de esas tres unidades que ya en algún momento trabajamos en el desarrollo de nuestras clases. Entonces, acompáñenme por favor, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bueno, jóvenes, en este caso entonces tenemos propuesto un ejercicio como les mencionaba hace un momento. Se propone en él la mezcla entre lo que es la unidad de soluciones, gases y estequiometría, ¿verdad? En este caso, el ejercicio propone lo siguiente, dice, el ácido sulfúrico en presencia de carbonato de sodio produce dióxido de carbono de acuerdo a la siguiente reacción. Tenemos la siguiente reacción, es esta, el ácido sulfúrico reaccionando con el carbonato de sodio. Y en esta reacción pues, se genera como producto tres sustancias que son el sulfato de sodio, el agua y en este caso el dióxido de carbono. La pregunta concreta a partir de la reacción dice por acá qué volumen de CO2, esto va con un interrogante, qué volumen de CO2 se desprenderá si la reacción se lleva a cabo en el interior de un recipiente a partir de 450 mililitros de ácido sulfúrico 0.38 molar y 85 gramos de carbonato de sodio, si la reacción se lleva a cabo a 600 milímetros de mercurio y a 100 grados Celsius. Como ven ustedes, de acuerdo a los datos propuestos, estamos encontrando en este momento varios elementos. Primer elemento, nos están hablando de un volumen de ácido que debe reaccionar 450 mililitros. Nos están dando su concentración que es 0.38 molar. Además nos indican que va a reaccionar con 85 gramos de carbonato de sodio y como si fuera poco nos están indicando en este caso condiciones de presión y de temperatura. Razón por la cual encontramos aquí un ejercicio que realmente nos está proponiendo la mezcla entre esas tres unidades ya trabajadas previamente. Muy bien, en este caso pues según hemos dado indicaciones en nuestras clases anteriormente debemos partir de una reacción que debe estar balanceada. En ella debemos demostrar el cumplimiento de las leyes de Proust y de Lavoisier. Entonces vamos a mirar acá. Para nuestro balanceo vamos a tener en cuenta lo siguiente. Revisemos primero el elemento sodio, que es el elemento metálico. Tenemos acá dos átomos de sodio y en el producto también están los mismos dos átomos de sodio. Quiere decir que en este momento se encuentra bien. Ahora analicemos el elemento carbono. Hay un carbono en el reactivo y también tenemos acá un carbono en el producto, pues hasta ahí va bien. El elemento azufre, tenemos acá un átomo de azufre en el reactivo y también tenemos el mismo átomo de azufre en el producto, ya se encuentra bien. Ahora continuamos entonces con los átomos de oxígeno. En el ácido sulfúrico tenemos 4 átomos y en el carbonato tenemos 3 átomos, son 7 átomos antes de la flecha en los reactivos. Y en el producto tenemos 4 en este sulfato, aquí tenemos 1, son 5 y finalmente 2 en el dióxido de carbono, ahí tenemos 7 átomos. Los hidrógenos, tenemos 2 átomos de hidrógeno en el ácido y 2 átomos de hidrógeno en el agua, de tal manera que se ha demostrado el cumplimiento de la ley de Proust. Los átomos, la cantidad de átomos de cada elemento se encuentran en la misma cantidad tanto en reactivos como en productos. Ahora, la siguiente parte corresponde al balanceo de acuerdo a la ley de Lavoisier. Vamos a demostrar el cumplimiento de la ley de Lavoisier que nos indica que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Para ello recordemos que hay que utilizar las masas de cada uno de los elementos. Esas masas salen de la tabla periódica. Entonces vamos a revisar aquí algo. De una vez, comencemos. La masa del hidrógeno es 1 multiplicado por 2. Entonces aquí tenemos 2 gramos de hidrógeno más la masa de este azufre es de 32 gramos. Entonces más 32 y la masa de este oxígeno que es 16 y son 16 multiplicado por 4. 16 por 4 de una vez nos da 64 para que sumemos todo esto y nos da 60, 90, 94, 96 y 2, 98. Ese es el valor que voy a utilizar acá. 98 gramos es la masa de una mol en este caso. Recordemos que aquí hay un número 1
No es necesario escribirlo, pero ahí está, es una mol de ácido sulfúrico en este caso. Ahora tenemos la masa del sodio, que es de 23 gramos multiplicada por 2. De una vez, 23 por 2 son 46 gramos. Y lo vamos a sumar con la masa de este carbono, como es un solo átomo, su masa es de 12 gramos. Y lo vamos a sumar con la masa de este oxígeno, pero son 3 átomos. Entonces son el oxígeno 16 por 3, 48. Bien, entonces vamos a sumar todo esto, nos va a dar 40, 50, 60 por acá, 106 gramos. 106 gramos, nuevamente esa es la masa de una mol. Ya sabemos que aquí todo lo que nos quedó en términos de moles es 1, 1 y 1 absolutamente en todas las sustancias. Perfecto. Ahora continuamos a este otro lado de los productos. Vamos a encontrarnos nuevamente el sodio multiplicado por 2. Sodio 23 por 2 son 46 gramos. Más la masa de este azufre, es un solo átomo que pesa 32, más el oxígeno multiplicado por 4. Entonces 16 por 4 son 64. De tal manera que sumamos todo esto. Esto nos dará 60 y 40 son 100. 6 y 4, 10 son 110. Son 142 gramos. Una mol del sulfato de sodio. Continuamos acá en el caso del agua. Tenemos el hidrógeno 1 por 2 más el oxígeno, que son 16, lo que nos da acá 18 gramos. Y finalmente para el dióxido de carbono encontramos un carbono, su masa es 12, más el oxígeno, que es 16 por 2, 32, lo que nos da 44 gramos. 44 gramos, muy bien. Ahora entonces pues verifiquemos que nuestro balanceo ha quedado bien. Tenemos que sumar las dos sustancias conocidas como reactantes y verificarlo con las tres sustancias que en este caso nos han quedado como productos para que sus masas sean iguales. Sumamos 98 más 106, esto nos da 204 gramos. La suma de estos dos, que son los reactantes o reactivos, es 204 gramos. Y comprobamos en los productos que son 142 más 18 más 44, esto nos da efectivamente 204 gramos. En este caso hemos demostrado el cumplimiento de las dos leyes, Proust y Lavoisier, es decir, nuestro balanceo de ecuación ha quedado en este caso listo. Ahora viene la siguiente parte, que es el análisis de la pregunta que nos están proponiendo en este caso. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a reescribir nuestra ecuación ya con los datos concretos para que comencemos a hacer el análisis que nos corresponde. Entonces tenemos acá el ácido sulfúrico, H2SO4, ya tenemos claridad acá en que su masa es 98 gramos, más Na2CO3, su masa es 106 gramos. Vamos a ver si se van a necesitar esas masas. Esperemos a ver. Por aquí tenemos el Na2SO4, su masa es 142 gramos, más el agua con su masa, que es 18 gramos, más el dióxido de carbono con 44 gramos. Perfecto. Si hacemos un análisis en la pregunta, vamos a encontrarnos lo siguiente. Dice, ¿qué volumen de CO2? Primer elemento importante, nos vamos a ubicar sobre el dióxido de carbono, que es esta sustancia, y me están pidiendo el volumen. Esa es la pregunta. ¿Qué volumen de CO2 se desprenderá si la reacción se lleva a cabo en el interior de un recipiente a partir de 450 mililitros de ácido sulfúrico? Entonces estamos ubicados acá en el ácido sulfúrico y la cantidad que nos dieron para trabajar es 450 mililitros. Además están dando su concentración, que es 0.38 molar. 450 mililitros, 0.38 molar. Y además nos dicen que va a reaccionar con 85 gramos de carbonato de sodio en este caso. Tenemos, este es el carbonato de sodio y lo que nos dan para trabajar son 85 gramos. Perfecto. Además, también hay otro dato importante. Nos están diciendo que toda esta reacción completa se está llevando a cabo en el interior de un recipiente a estas condiciones de presión y de temperatura. Entonces tenemos acá lo siguiente, todo se va a llevar a cabo a 600 milímetros de mercurio y a 100 grados Celsius. Muy bien. Recordemos entonces que para poder resolver un ejercicio como este, es importante que tengamos en cuenta que su solución para la parte estequiométrica
debe llevarse a cabo cuando tenemos datos expresados en gramos o en moles, por una razón sencilla. Recordemos nuevamente el balanceo de la ecuación. ¿Qué datos nos ofrece la ecuación que tenemos en este caso balanceada? Recordemos que todos los coeficientes que aquí tenemos son unos y todos esos coeficientes me indican la cantidad de moles. Y además aquí en la parte superior encontramos las masas, de tal manera que si yo ya tengo la reacción balanceada, esa reacción balanceada nos está entregando datos expresados o en moles o en gramos, de tal manera que eso es lo que yo necesito para poder efectuar la estequiometría. Con estos 85 gramos es posible trabajar la estequiometría, es un dato expresado en gramos, pero con estos dos datos, así como están expresados desde el ejercicio, no podemos trabajar concretamente. Aquí lo que tenemos es un volumen y una concentración, pero la ecuación nos da datos en moles y en gramos. Entonces yo necesito primero hacer que estos dos datos que inicialmente el problema nos dio puedan ser convertidos a alguno de los datos que la ecuación nos permite trabajar, o los gramos o las moles. Entonces aquí tenemos un elemento importante. Ese elemento importante es la concentración molar. Si recordamos, las fórmulas nos indican que la molaridad es igual al número de moles de soluto sobre los litros de la solución. De tal manera que bajo esta situación tengo el volumen, es este dato de aquí, pues aquí el volumen lo piden en litros, sin embargo yo lo tengo acá en mililitros, pero se puede convertir perfectamente. Y el otro dato que conozco es este, es decir, conozco la molaridad y conozco el volumen de la solución, de tal manera que podría en este caso encontrar las moles del soluto. Y con las moles del soluto ya puedo iniciar un cálculo estequiométrico, ¿verdad? Entonces es lo primero que vamos a hacer. Permítanme, lo hacemos por aquí a este ladito ya para trabajar la solución de este ejercicio. Separemos esto por aquí un poco para trabajarlo. Entonces vamos a arrancar desde acá. Si lo que yo necesito es encontrar las moles del soluto, recordemos que estos dos valores pueden multiplicarse en el despeje. Entonces nuestro despeje quedará aquí de la siguiente manera. Número de moles de soluto es igual a... Este dato que está dividiendo pasa a multiplicar, de tal manera que me quedan los litros de la solución multiplicado por la concentración molar. Los litros de la solución, pues bueno, ya los tengo, realmente tengo 450 mililitros y basta sencillamente con dividir entre 1000 o correr la coma 3 lugares hacia la izquierda. Entonces aquí tenemos que el número de moles de soluto es igual a los litros de la solución, que serán 0.45 litros, que salió sencillamente de correr esta coma 3 lugares hacia la izquierda. Y lo vamos a multiplicar por la concentración molar que el ejercicio propuso, que son 0.38. Entonces esto es 0.38 si recordamos que una molaridad se expresa como moles sobre litro, para poder indicar en este caso cómo cancelamos unidades, litros con litros, y el resultado quedará expresado en moles. De tal manera que en nuestra calculadora diremos 0.45 multiplicado por 0.38 y esto nos da como resultado 0.171. Entonces tenemos 0.171 moles y en este caso corresponden al ácido sulfúrico, H2SO4. Muy bien, en este sentido entonces ya tengo datos para poder aplicar la parte estequiométrica. Ya tengo el ácido en moles, 0.171 moles, y ya el ejercicio me había dado el carbonato de sodio expresado en gramos. Entonces desde ahí propondremos nuestro componente estequiométrico. Vamos a hacerlo aquí a este ladito. Nuestro componente estequiométrico entonces lo iniciamos desde acá, es 0.171 moles de H2SO4 multiplicado por... Recordemos que en la estequiometría debo eliminar esta unidad, moles de H2SO4, y por esa razón voy a repetirlo en el denominador, moles de H2SO4. Si nos remitimos a la ecuación balanceada, tenemos que las moles son acá una. Eso es lo que debe ir en el denominador, una mol de H2SO4. De tal manera que en el numerador, aquí arriba en el numerador, yo debo escribir otra cantidad. ¿Cuál es? Pues es la que me están preguntando. Observen por favor que aquí en la ecuación tengo ese datico expresado. La pregunta inicial que me hicieron es esta.
Me hicieron una pregunta por el volumen de CO2, es decir, lo que yo tengo que venir a hacer es relacionar esta mol del ácido sulfúrico con esta sustancia que es el dióxido de carbono. La pregunta inicial es por volumen, pero resulta que la ecuación me está ofreciendo datos en moles, 1 mol, o en gramos, 44. De tal manera que en este momento yo voy a utilizar la mol, porque es mucho más sencillo en un ratico pasar bajo estas condiciones de presión y temperatura a las moles haciendo uso de la ecuación de estado. Entonces, por lo pronto vamos a ubicar acá que esta mol de ácido sulfúrico produce una mol de dióxido de carbono. Entonces diremos acá una mol de CO2 igual. Entonces pues esto nos da lo mismo, ¿no? Esto por 1 dividido 1 nos está dando igual 0.171 moles de CO2. Este es el resultado del dióxido de carbono expresado en moles a partir de la cantidad de ácido sulfúrico. Pero necesito también, como estoy planteando un ejercicio de estequiometría, necesito saber desde estos 85 gramos qué cantidad de dióxido de carbono se produce también. Entonces decimos acá 85 gramos de, en este caso es el carbonato de sodio, Na2CO3 por. Aquí es lo mismo, necesitamos cancelar estos gramos de carbonato, de tal manera que repetimos en el denominador gramos de Na2CO3. ¿Cuántos gramos? Pues venimos a la ecuación balanceada y tenemos ese dato expresado acá, son 106 gramos. Esto es lo que debe ir en nuestro denominador y luego decimos que esos 106 gramos producen igual 1 mol de CO2. Entonces esto produce 1 mol de CO2 igual. Entonces en este caso hacemos nuevamente uso de nuestra calculadora y decimos 85 por 1 dividido entre 106. 85 dividido 106 nos da 0.8. Entonces tenemos 0.8 en esto es un 8, 0.8 moles de CO2. Esta es la cantidad de dióxido de carbono que se produce cuando trabajamos con los 85 gramos del carbonato. Y esta es la cantidad de moles de dióxido de carbono cuando trabajamos con las moles del ácido que salieron de la parte de la fórmula de la concentración molar. Muy bien, si recordamos entonces un poco los conceptos estequiométricos, nos encontramos con que 0.8 es una cantidad muchísimo mayor que 0.171 moles, de tal manera que a esto que tenemos aquí expresado en menor cantidad lo llamamos rendimiento teórico, porque es la menor cantidad que se produjo, ¿verdad? Ahora, si este es el rendimiento teórico, eso me indica que esta sustancia inicial, que es el ácido sulfúrico, es el reactivo límite, de tal manera que diremos entonces de una vez que este es el reactivo en exceso. Entonces ahí tenemos identificadas las tres sustancias en este caso. Muy bien, pero debemos tener en cuenta adicionalmente que la pregunta que nos hicieron para la cantidad de dióxido de carbono que se iba a producir en esta reacción se expresara en volumen y en este caso lo tenemos expresado en moles, de tal manera que necesito utilizar estos datos que el ejercicio propuso inicialmente, que están expresados en presión, milímetros de mercurio, y en temperatura, grados Celsius, para poder hacer uso de ello. Entonces, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Primero una conversión. Recordemos que las presiones para el trabajo con las leyes de los gases deben estar expresadas en atmósferas y los volúmenes deben estar expresados en litros. Incluso las temperaturas deben estar expresadas en grados Kelvin. Entonces aquí haremos algo muy sencillo. Vamos a convertir los 600 milímetros de mercurio. Entonces tenemos 600 milímetros de mercurio por, en nuestra conversión, igual que en cualquier otra, vamos a decir que esta unidad hay que cancelarla, por lo tanto la repetimos en el denominador, en este caso milímetros de mercurio. Recordemos por favor que la relación nos indica que 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera. Entonces aquí de manera sencilla decimos 600 dividido 760 igual, esto nos da 0.78, lo podemos aproximar a 0.79 atmósferas. Esta es la conversión de los 600 milímetros de mercurio a atmósferas y luego vamos a hacer la conversión de esta temperatura. Tenemos 100 grados Celsius y para poder pasarlo a los grados Kelvin, si recuerdan ustedes, sencillamente le sumamos 273. Entonces la fórmula inicial nos dirá que los grados Kelvin son igual a los grados Celsius más 273. De tal manera que aquí podemos decir que los grados Kelvin son iguales a los 100 grados Celsius que nos habían dado más 273.
Por lo tanto, los grados Kelvin en este caso son 373 grados. Perfecto, entonces ya tenemos estas condiciones de presión y temperatura convertidas a las unidades en que necesitamos. Finalmente, entonces, vamos a hacer uso de la ecuación de estado. Lo que en este ejercicio nos quedó fue que se podían producir 0.171 moles de dióxido de carbono, pero el ejercicio como lo pidió en volumen, entonces vamos a hacer uso de estas condiciones y decimos que bajo la ecuación de estado, PV es igual a nRT, de tal manera que los datos que en este momento conozco de acuerdo a la ecuación de estado son la presión, aquí la tenemos, 0.79, yo conozco este dato, presión 0.79 atmósferas. Conozco también la temperatura, que es este valor, 373 Kelvin, y además conocemos el valor de R, que es sencillamente la constante de los gases ideales, y conozco también el número de moles, que fue lo que me dio desde la parte estequiométrica aquí conocida como el rendimiento teórico, 0.171 moles. Y en ese sentido entonces nos queda un dato para ser encontrado o despejado acá, que es el volumen. Necesito despejar el volumen porque ya tengo la presión, tengo las moles, la constante y la temperatura de acuerdo a todo lo que ya he propuesto en la estequiometría. En este sentido entonces nuestro despeje quedará de la siguiente manera. Diremos, si necesito despejar el volumen, pues encuentro acá la variable presión que está siendo multiplicada. Lo que está multiplicando pasa a dividir. Nos quedará entonces que el volumen es igual a nRT sobre P. Reemplazamos los valores y decimos que el volumen es igual a N, que es el número de moles de dióxido de carbono que se produjeron, 0.171 moles multiplicado por R, que es la constante, 0.082 atmósferas por litros sobre mol Kelvin, multiplicado además por la temperatura, que es 373 grados Kelvin. Y todo esto quedará dividido entre la presión, que aquí la tenemos, 0.79 atmósferas. 0.79 atmósferas, de tal manera que todas las unidades comunes en este caso pueden cancelarse. Tendremos que se cancelan moles con moles, atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin, y el resultado en este caso quedará expresado en esta unidad que sobró, que son los litros. Como estos litros no pueden cancelarse con nadie, será la unidad en la que quedará expresado nuestro resultado y efectivamente pues lo que estoy tratando de encontrar es un volumen. Entonces en este caso haremos la operación en nuestra calculadora, 0.171 multiplicado por 0.082 multiplicado por 373 igual dividido entre 0.79, que es la presión, igual. Entonces nos da como volumen 6.62, podemos trabajar con esos dos decimales y en este caso son litros. 6.62 litros de dióxido de carbono. Y aquí entonces sí hemos llegado a nuestra respuesta final. Tenemos que lo que se produjo de dióxido de carbono habían sido 0.171 moles, pero como realmente la pregunta estaba enfocada era hasta el volumen, con la ecuación de estado lo encontramos. Si replanteamos un poco lo que tenemos acá en el ejercicio, vamos a encontrar algo. Recuerden, por favor, la ecuación balanceada, es decir, en ella demostrándose la ley de Proust y la ley de Lavoisier, nos entrega información en dos sentidos. Uno, en términos de moles, son los valores que tenemos acá como coeficientes asignados de acuerdo a la ley de Proust, y nos entrega además las masas. Aquí arriba, bueno, nos entrega, no, esto lo sacamos nosotros en el momento de balancear. Si la ecuación balanceada, así como la tenemos, y cualquier otra que podamos también balancear, nos entrega información o en moles o en masas, aquí arriba en gramos, entonces los datos que el ejercicio nos proponga según su enunciado y que nosotros podemos ubicar en esta parte inferior, debemos hacer que queden expresados o en gramos o moles para poder hacer el componente estequiométrico. En este ejercicio nos habían dado volumen y concentración y con estos dos datos, haciendo uso de esta fórmula de molaridad, tuvimos la posibilidad de convertirlo a moles para que desde ahí pudiéramos hacer la estequiometría. El otro dato expresado sí estaba en gramos directamente, entonces con él hicimos la parte estequiométrica. Recordar, en la estequiometría hemos llegado acá a dos resultados de los cuales escogeremos siempre el menor.
Por lo tanto, escogimos como rendimiento teórico este valor 0,171 y lo demás fue hacer uso de la información que recibimos en las leyes de los gases. Hicimos las conversiones de presión a atmósferas porque estaba en milímetros de mercurio, la temperatura de Celsius a Kelvin y luego hicimos uso de la ecuación de estado para finalmente encontrar el volumen. Entonces, de esta manera, prácticamente vamos a estar trabajando los ejercicios en donde se nos propone trabajar con soluciones, gases y estequiometría. ¿Listo? Bien, jóvenes y niñas, espero que este ejercicio haya quedado bien ilustrado para ustedes. Nos veremos esta semanita en las clases, en las videoconferencias que vamos a tener para que, si es del caso, aclaremos otras dudas que puedan irse presentando. Nos vemos entonces en la próxima, jóvenes. Permítanme por favor acá un momento. Muy bien, jóvenes, entonces hemos dado solución al ejercicio propuesto a partir de la fusión entre los tres temas previamente trabajados, soluciones, gases y estequiometría. Espero entonces realmente que les pueda servir esta información para ejercicios posteriores, para talleres o incluso para, es posible, algunas de las preguntitas tipo pruebas a ver que puedan llegar a aparecernos. Nos vemos entonces en un próximo video después de que hayamos analizado otros contenidos. Un saludo muy especial para todos ustedes y nos veremos en la próxima. Hasta luego, que estén muy bien.